no se piensen que se ha estropeado su televisión. Es que hemos bajado el volumen para demostrar que cuando no se escucha se está perdiendo información. Porque dicen los psicólogos que vivimos en una sociedad en la que no se escucha. No escuchamos a los jóvenes, no escuchamos a los ancianos, estamos muy metidos en nuestros teléfonos móviles, en las redes sociales, sin escuchar realmente la realidad que nos rodea. ¿Pero qué tiene que ver esto con el Domingo de la Palabra de Dios que se celebra este 23 de enero? Nos lo va a explicar un sacerdote, Juan Abad Zubelzu. Pues sí, efectivamente, Arturo. La verdad es que hoy en día parece como que tenemos dificultades, no se destila el hecho de escuchar y es muy importante porque tenemos la relacionalidad entre las personas se basa justamente en el ámbito de la escucha. La verdad es que hay un proverbio un proverbio judío antiguo que dice que gracias a Dios, Dios nos dio solo una boca para hablar y 2 oídos para escuchar. La verdad es que, ¿qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? ¿Qué tiene que ver la escucha con la palabra de Dios? Nosotros somos la religión del libro y por tanto la religión de la palabra. Y es obvio que necesitamos ejercer la escucha para entrar en esa relación, en ese religare, en ese ámbito religioso, en esa cercanía con Dios, que a su vez también nos lleva a la cercanía con nosotros. Hay una expresión que se utiliza mucho en el ámbito bíblico que es obedecer a Dios. Lo hemos escuchado muchas veces, hay que obedecer a Dios antes que los hombres, dirá Pedro en su discurso. ¿Qué significa obedecer? Obedecer es una raíz latina, tiene la raíz latina ob audire, es escuchar. Escuchar en el sentido no solo de captar sonidos, sino de comprender y penetrar en el significado de lo que estamos oyendo y así tomar de manera libre y responsable una decisión que incluso puede ser contraria a aquella que teníamos inicialmente. Por tanto, obedecer a Dios supone principalmente escuchar a Dios. ¿Y cómo lo escuchamos? Pues fijaros en el entorno que tenemos aquí. Podemos escucharlo a través de la naturaleza, podemos escucharlo en la palabra, podemos escucharlo en la Eucaristía, podemos escucharlo en la relación con nosotros, podemos escucharlo en la caridad. Y todo eso, que ya hablaremos un poco más adelante, nos lleva al proceso de vivir, de caminar juntos, que es lo que se está llevando ahora mismo dentro del ámbito de la Iglesia en cuanto a la sinodalidad que se llama. Este domingo 23 de enero tiene lugar el día del Domingo de la Palabra, pero tiene un tinte especial, tiene un tinte más comunitario, un tinte más sinodal, como dicen los obispos. ¿No es así, Juan? Sí, la verdad es que, como hemos visto ya, no se puede ir por el mundo con orejeras, por tanto necesitamos la escucha y la escucha significa caminar juntos. Ese es el lema de todo el proceso que se está realizando a través de en la Iglesia y que va a culminar con el año, me parece que es en el 2023, ¿no? Me parece que es sobre ese congreso sobre la sinodalidad. La sinodalidad, como dicen los obispos y dice el Papa Francisco, es escucharse juntos, caminar juntos, que lleva a la comunión, a la participación y a la misión. Aunque yo también destacaría el acompañarse, el querer escucharse y el querer, como he dicho, caminar juntos. Y en este sentido la palabra de Dios es la base. Los documentos de los papas en muchas ocasiones han señalado que la palabra de Dios hace que uno se ejercite en el ámbito de la escucha, no solo en relación con lo divino, sino también en relación entre los hermanos. Y por tanto la palabra de Dios se convierte en argumento para identificarse, para vivir, para escucharse y para anunciar. Esa es la base de la sinodalidad y de cualquier aspecto de la evangelización. Este domingo de la Palabra de Dios es una ocasión para aprender a escuchar
y para celebrar en torno a la palabra de Dios. Y para ello hay materiales para comunidades, parroquias, familias y para orar en torno a la palabra de Dios a nivel personal. ¿No es así? Sí, efectivamente, Arturo. Justamente este año el lema es bienaventurados, felices, los que escuchan la palabra de Dios. Y se proponen diversas alternativas materiales, por ejemplo, la editorial San Pablo desde la Pontificia Comisión para la Nueva Evangelización se han desarrollado materiales que se pueden trabajar bien a nivel parroquial, bien a nivel de oración personal, bien a nivel de oración familiar, y la Conferencia Episcopal en su área bíblica también ha sacado subsidios para trabajar este domingo la palabra de Dios en las parroquias. Lo importante no solo que quede en este domingo, sino que también la palabra de Dios sea base, se fundamente, se trabaje, sea fortalecida en el ámbito comunitario, parroquial y personal, no solo, como digo, este domingo, sino también durante todo el año. Al fin y al cabo, como decía San Jerónimo, el desconocimiento de las Escrituras es el desconocimiento de Cristo. Y otro detalle importante, este domingo, a nivel celebrativo, habría que dar importancia a la palabra de Dios, que ésta resuene visualmente y sobre todo auditivamente. Visualmente, ¿cómo? Pues puede haber muchas alternativas. Por ejemplo, sacar la palabra de Dios en procesión, en un primer término, o cuando se van a hacer las lecturas, la parte de la palabra, las lecturas en sí, pues colocar, encender 2 velas como signo de la luz que se enciende para nosotros, incensar, bendecir con el Evangelio, incensar el Evangelio, bueno, signos que pongan de especial relieve el significado de la palabra de Dios, porque no olvidemos que al fin y al cabo nos alimentamos de las 2 mesas, la mesa de la palabra, que es la primera parte de la Eucaristía, de la liturgia en la Eucaristía, y lo que es la Eucaristía en sí, la liturgia eucarística, que es la segunda parte, que son las 2 mesas, la palabra y la acción, la palabra y la comunión. Y así reforzamos no solo el aspecto sinodal de nuestro encuentro, sino también la escucha entre nosotros y la escucha para con Dios.